Estamos en un tiempo donde prácticamente cualquier deseo, si ciertos organismos internacionales les parece, se puede llegar a considerar que es ahora un derecho humano, pues hay que prestar especial atención a los tratados de derechos humanos que cada vez se están actualizando más y más. Sí, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos tiene su propio sistema de derechos humanos y entonces uno dice, hombre, pero ¿no se supone que ya existe una declaración internacional de derechos humanos? ¿No se supone que ya todos los derechos humanos habidos y por haber estarían contenidos en esa declaración? ¿Por qué se necesitaría algo extra? O al menos de que esa declaración internacional sea pura propaganda. Ahora, para que se sorprenda más, cada organización regional tiene su propia Carta de Derechos Humanos. Entonces, si existiera esa tan mencionada concepción común internacional de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pues no sucedería eso, ¿no? Y lo peor de esta situación es que esos nuevos derechos humanos parecen no provenir de realmente necesidades humanas, sino más bien de la fuerza política de ciertos organismos internacionales que nos dicen qué significan esos nuevos derechos humanos y de qué forma deben interpretarse. Ojo con eso. A ver, aquí Agustín nos lo explica. La Organización de Estados Americanos tiene un texto que fundamenta su sistema judicial, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que a su vez está compuesto por una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por una Corte Interamericana de Derechos Humanos. La principal función de la comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Pero ¿cómo puede lograr eso? Pues muy sencillito, con 4 atribuciones que se le dan. La primera es estimular la conciencia de los derechos humanos. La segunda es formular recomendaciones a los estados. La tercera es preparar estudios e informes. Y la cuarta es atender las consultas que los estados le formulen. Hasta ahí todo bien. Uno dice, bueno, la comisión se encarga sencillamente de observar y dar recomendaciones. No más. Pero no, mi amigo. Hasta ahí no ha llegado. De hecho, a través de su función ha venido casi que asignándose un poder legislativo, indicándoles y solicitándoles a los estados tanto reformas, sanciones e incluso derogaciones de las normas nacionales que ya tenga dicho estado. Y no solamente eso, sino alinearse a las interpretaciones que le den a los derechos humanos. Y tarde o temprano, dicho documento termina convirtiéndose en la materia prima para resolver cualquier asunto de dicho país. Ya que Agustín nos lo explica con un ejemplo del 2015, cuando se impuso la agenda de la ideología de género a través de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Todo empezó cuando la comisión hizo un informe llamado Violencia contra las personas LGBTI. Aunque no hace falta aclarar, Agustín nos recuerda que toda persona, sea cual sea su sexo o su autopercepción, goza de los mismos derechos que están protegidos por la Convención Americana y que violentar arbitrariamente a una persona es herirla en sus derechos, sea quien sea esa persona. Eso ya estaba claro en la Convención Americana, pero llega la Comisión Interamericana y dice, oígame, vamos a desnaturalizar ese espíritu de igualdad que tienen todos los seres humanos ante la ley y aprovechemos para inventar los derechos LGBTI, incluyendo entre esos derechos el derecho a la identidad de género autopercibida. Y aunque mi amigo, la Convención Americana ya incluía los derechos de los seres humanos, eso incluye cualquiera. La palabra género no aparece ni una sola vez en dicha convención. Y es ahí donde la Comisión Interamericana se defiende diciendo, oígame, todos los tratados de derechos internacionales, incluido usted, Convención Americana, son instrumentos vivos. ¿Instrumentos vivos? ¿Cómo así? Sí, mi amigo, para la Comisión esto significa que todos los tratados internacionales deben ser, primero que todo, interpretados conforme a los tiempos actuales que estamos viviendo y segundo, deben ser interpretados con base a los criterios evolutivos. En otras palabras, mi amigo, que nada está escrito. Y como era de esperarse, en ningún momento la Comisión Interamericana le explica a nadie qué significan los tiempos actuales o qué significa eso de criterio evolutivo. Y mucho menos dice qué determina eso. Ahora, como ese derecho que la Comisión Interamericana se acaba de inventar no existe en la Convención Americana, en ese tratado, lo que hace la Comisión es recurrir a otras fuentes que ni siquiera generan un tipo de obligación internacional. Fuentes que uno dice, ¿what? O sea, sí, entonces recurren a textos llamados los principios de Yogyakarta, que sencillamente es una mera declaración privada de algunos grupos LGBT. En su seria solicitud, dice textualmente, de conformidad con los principios de Yogyakarta, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. E incluso en otra parte del texto dice, la Comisión Interamericana toma nota del desarrollo del componente sexo como construcción social en la literatura académica queer e intersex. Y peor aún, en el mismo texto termina reconociendo un género llamado dos espíritus. Dice textualmente, las personas dos espíritus tienen tanto espíritu masculino como espíritu femenino. Parece más bien que los chamanes del siglo XXI estuvieran enseñándole a la comisión.
Claro, infaltable. Allí mismo la comisión dice que algo profundamente problemático es la heteronormatividad, que también la define, y dice que es textualmente un sistema que se compone de reglas jurídicas, sociales, culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Pero aún así, usando ese lenguaje surrealista y unas fuentes bastante cuestionables, proceden a emitir un nuevo derecho, el derecho de la identidad de género. Y entonces le solicita a los estados lo siguiente: adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans a rectificar su nombre y el componente sexo en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales a través de procesos expeditos y sencillos y sin que sea necesario que presenten evaluación en sus certificados médicos o psicológicos o psiquiátricos. Y así, facilito, pasamos de un informe que prometía plantear los casos de violencia contra los homosexuales y los trans a un informe en el cual lo único que se hace es inventar derechos. Derechos que no existen en la convención, pero no porque no existieran no quiere decir que esas personas no tuvieran protección ante la ley. Y amigo, es que a esta comisión la conforman 7 comisionados. Apenas 7 personas son las que dicen qué rumbo debe tomar dicho país o dicho estado. Mejor dicho, ingeniería social pura y dura. Y en esta parte del libro Agustín nos cuenta cómo la comisión es consciente de que esta nueva palabrita que añadieron a la Convención Americana tiene un proceso cultural, así que se vuelve totalitaria decir que se debe trabajar porque en las universidades, en los trabajos, en las escuelas privadas y públicas se empiece a hablar de la ideología de género. Y ojo, que todo aquel que levante su voz en contra de eso, que diga, no, en mi colegio privado yo no voy a enseñar lo que ustedes dicen que tengo que enseñar, ay. En el 2018, la Comisión Interamericana publicó un nuevo informe, ahora llamado Reconocimiento de los Derechos de las Personas LGBTI. ¿Y qué le solicitó a los estados en esta ocasión? Pues mi amigo, básicamente en que se conviertan promotores de la agenda de la ideología de género en su país. Claro, ¿cómo se logra esto? La misma comisión lo dice: a través de cambios culturales, a través de ingeniería social. Y es que la Comisión Interamericana es tremenda. ¿Cómo le parece que va contra el derecho humano de la libertad religiosa que sí está en la Convención Americana? Textualmente le digo lo que dice aquel informe. La libertad de religión o creencia no puede usarse para justificar la discriminación contra personas de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino que no coinciden con las expectativas dictadas por sus dogmas religiosos. Y eso se lee muy bonito, pero cuando vamos a ver realmente lo que significa es que eso que la Comisión Interamericana ha denominado derechos LGBTI, que recuerde, no existen en la Convención Americana y no por eso quiere decir que no se guarden los derechos de estas personas. Bueno, esos derechos LGBTI tienen superioridad, prioridad, primacía sobre los derechos humanos de la libertad religiosa, que sí existen en la Convención Americana. Y se lo leo textualmente como aparece en la Convención Americana. Dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. Y además la Convención Americana sí dice: los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Pero qué dice la Comisión Interamericana? Nada, me aleccionan y adoctrinan a toda esa gente. No me importa ningún otro derecho. Yo lo que quiero es que hagan lo que ordené. ¿Y cómo lo van a hacer? Aleccionando y adoctrinando a toda esta gente. A ver, en los colegios, en las escuelas. Rápido, rápido, rápido. Es interesante que la mayoría de avances más significativos en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI han sido por el poder judicial de los países, no por el poder legislativo. Es decir, no es porque se haya puesto en discusión esos proyectos de ley en el Congreso de la República, en las cámaras del Senado y representantes, no, nada de eso. Mejor dicho, se dijo, publíquese y cúmplase, y donde alguien intente oponerse. Y todo en nombre de los derechos humanos que son definidos y redefinidos a cada rato según las conveniencias ideológicas de 7 personas. Lamentable. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.